Continuando con cálculo diferencial, en esta parte ahora veremos lo que sería la derivada de ¿qué? La derivada logarítmica. Bueno, una vez más vuelvo a repetir que las derivadas son muchas. Creo que créanme que cálculo diferencial, creo que su temario o en la parte del formulario es más extenso, ¿no? En esta parte únicamente les mostraré las derivadas que son posiblemente y obviamente son las que más se logran presentar en el examen. Son los temas que más se presentan en exámenes, a superior, ya medio superior, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues hoy toca la derivada logarítmica. Primero que nada, recordemos nuestra fórmula de derivada logarítmica. Decimos que entonces la derivada del logaritmo natural de x respecto a de x va a ser igual a 1 entre x. Así de fácil, así de sencillo, pero una vez más, ¿cuándo qué? Cuando mi x es lineal. Si no es lineal, va a ser que la derivada del logaritmo natural de u respecto a dx va a ser igual a 1 entre u multiplicado por qué? Por su derivada, la derivada de u respecto a dx. Siempre recuerden eso, incluso hasta lo vimos en el tema pasado, que fue que, pues nada más y nada menos que a la x, ¿verdad? Si no era lineal, pues lo cambiabas o lo multiplicabas por su derivada de x, o bueno, de u en este caso, y pues vas a hacer lo mismo aquí. En este caso de igual manera es notorio. ¿Por qué les digo esto? Porque el examen no se va a cortar un huevo o no se va a tomar la molestia de querer presentarles esto así de fácil. Algunos pueden tener suerte y pueden que únicamente esta sea su respuesta así de fácil, y otros que pues bueno, simplemente si les apliquen que forzosamente metan este tipo de sustitución. ¿Por qué? Porque normalmente lo que ellos quieren pues son personas vergas, ¿no? No pendejas. Entonces bueno, en este caso pues resolvemos y una vez más se logra ver a simple vista que esto no es lineal. Entonces aplicamos la fórmula que dijimos que cuando no era lineal mi x, o en este caso la u. Decimos que todo esto vale u y decimos que esto va a ser igual a ¿qué? Cumpliendo mi fórmula va a ser 1 entre u, pero u ¿qué vale? U vale ax más b, ¿verdad? Dividido entre ax más b, multiplicado por la derivada de u, donde la derivada de u es todo esto. Decimos que va a ser la derivada de ¿qué? De ax más b, ¿verdad? De ax más b respecto a ¿qué? Respecto a dx, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Cierto, efectivamente. Seguimos resolviendo, ¿verdad? No, seguimos resolviendo y decimos que esto va a pasar igual. Recordemos que siempre los valores que no se pueden resolver y sustituir simplemente pasan igual. Decimos que esto va a ser, que va a ser 1 entre ¿qué? 1 dividido entre ax más b, multiplicado por ¿qué? Y dense cuenta aquí, no la vayan a cagar. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos dos cosas. ¿Por qué? Porque recuerda que esto está sumando, entonces tenemos una fórmula directa de la derivada. ¿Cuál fórmula directa de la derivada? La derivada de suma. Recordemos que la derivada de suma va a ser la derivada de u más v respecto a dx va a ser igual a la derivada de u respecto a dx más la derivada de v respecto a dx. Disculpen el corte. Bueno, entonces, seguimos sustituyendo y decimos que entonces esto lo vamos a partir. Decimos que esto va a ser u y esto va a ser ¿qué? V. Sustituyendo los valores quedaría entonces de la siguiente manera. Decimos que va a quedar que la derivada de u, pero recordemos que la derivada de u va a ser la derivada de ¿qué? De a a la x, ¿verdad? Simplemente sustituimos los valores y decimos que va a ser la derivada de ¿qué? De a la x respecto a ¿qué? Respecto a dx. Más la derivada de v que vale b, la derivada de b respecto a dx, ¿verdad? Y simplemente que queda resolver. Decimos que entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Decimos que va a quedar, esto va a ser igual, bueno, sigamos poniéndolo abajo. Esto lo seguimos pasando igual a x más b multiplicado por la derivada de x. Recordemos que esto también es una fórmula directa de la derivada. ¿Por qué? Porque hay algo que estorba mi x, que es que nada más y nada menos que la... ¿Qué fórmula aplicamos? Nada más y nada menos que la derivada de constantes. ¿Qué me dice la derivada de constantes? La derivada de una constante de u respecto a dx va a ser igual a c multiplicado por ¿qué? Por la derivada de u respecto a dx, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos colocando eso y decimos que sacamos mi constante. ¿Es que me está estorbando? Me está estorbando mi a. La sacamos y decimos que va a ser que a multiplica ¿qué? Multiplica la derivada de x respecto a dx. Dx respecto a dx.
Esto también es una fórmula directa para ya evitarnos tanto desmadre, ¿no? Decimos que entonces, ¿qué? Dijimos que la derivada de x respecto de x va a ser igual a ¿qué? Siempre va a ser igual a 1. Entonces decimos que todo esto se convierte en 1. Pero bueno, pasemos acá. Acá no podemos sumar nada. ¿Por qué? Porque tenemos una derivada de constante de igual manera. ¿Cuál es la derivada de constantes? Recuerda que dos cosas, la derivada de constantes son diferentes. Una es cuando sacas constantes y otra es cuando tienes constantes, o sea que nada estorba a mi x, o mejor dicho, que una letra no tiene una x a un lado. Como no estorba nada aquí, recordemos esa derivada. La derivada de constante respecto de x va a ser siempre igual a ¿qué? A 0. Entonces efectivamente esto se hace 0. Dijimos que esto se hace 1 y decimos que va a ser 1 entre a x más b multiplicado por a por 1, pues es prácticamente, bueno, esto se convierte en 1, ¿verdad? Y esto va a quedar como lo mismo. Decimos que entonces a por 1 es a, y decimos que entonces a por 1 entre a x es lo mismo. Decimos que esto va a ser igual a, recuerda, multiplicación de fracciones, denominador con denominador, numerador con numerador, ¿no? Entonces, bueno, decimos que va a ser a por 1, va a ser a dividido entre a x más b. Y bueno, este sería el resultado de esta derivada logarítmica. Así de fácil, así de sencillo se resuelven las derivadas logarítmicas. Solo recuerden ese punto, practiquen. Miren, no les voy a poner ejercicios, simplemente practiquen con la misma hasta dominarla. ¿Por qué? Porque obviamente van a encontrar lo mismo, solamente con un valor diferente, resultados diferentes, pero es lo mismo. Simplemente es lo que quiero que recuerden. Recuerden todas sus fórmulas, siempre recuerden eso. Recuerden que simplemente una sola derivada me extiende a un formulario tan largo. Eso es lo que quiero que entiendan y eso es lo que quiero que puedan resolver. Que realmente se enfoquen más en aprenderse esto y en resolver esto lo más rápido que puedan. Obviamente yo me tardo porque les explico, pero si lo empiezan a dominar, créanme, de 1 minuto a 2 minutos esto no pasa. Créanme, los ejercicios que hagan en el examen y para aquellos, o bueno, para ti que tú sabes para quién grabo estos videos, sabes que esto no va a pasar de más. Sabes que un ejercicio en el examen no es lo mismo que en lo de la guía. Recuerda que esto es extenso, entre comillas. ¿Por qué? Porque te pone en práctica todas estas fórmulas. Y si simplemente pones en práctica todas estas fórmulas, todas te las aprendes, así de rápido vas a resolver un problema de menor o mayor magnitud. Eso es lo que quiero que entiendas, que únicamente practiques. Practica el mismo 1000, 1100 las veces que quieras, simplemente para recordar la fórmula. Eso es lo único que quiero que hagas. Solamente visualiza las fórmulas, recuérdalas. Solamente de esto extendió a todo esto. ¿Por qué? Por una razón. En cada derivada siempre encontrarás esto. Recuerda, no es la misma magnitud, pero se entiende. Mucha suerte y nos vemos después.